un poquito qué están haciendo y qué políticas se están trabajando en ese tema. Tenemos la parte institucional, la parte de la policía, cuál es la perspectiva, también vamos a conocer un poco. Y del otro lado de la torta, vamos a decirlo así, está don Vladimir Pascue y don Ramiro, compañero de la oficina, que representante de la ECOVE también, que nos va a contar un poquito cuál es el sentir, el día a día de nuestra gente y demás, ¿no? Entonces, un enfoque mucho más general el que le hemos querido dar al día de hoy, y vamos a hacer eso. La dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a los 10 minutos nos van a explicar un poquito qué están trabajando, qué están haciendo, qué enfoque tienen. Pasada la exposición, vamos a dar una ronda de 2 o 3 preguntas, y así sucesivamente, si les parece, para que podamos un poquito también hacerlo mucho más participativa la actividad y todo, ¿sí? Entonces, si me permite, voy a invitar inicialmente a don Rubén. Don Rubén, quien está cumpliendo las funciones de cónsul en Bolivia, nos va a contar un poquito también la experiencia desde el consulado, ¿no? Sí, por favor. Nos va a contar la experiencia y la visión que se está trabajando desde el consulado. Es algo muy importante conocer también esa faceta, esa visión. Y bueno, pues, Rubén, no vamos a ser onerosos con el tiempo. Estamos en una reunión familiar interesante, entonces, ustedes, mira. Bien, primero, buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación de Jacobi, a Hugo, y la gentileza de invitarnos para hacer algunas reflexiones sobre la celebración del Día Internacional del Migrante, fundamentalmente, y todas las implicaciones que tiene la migración. En este caso particular de nuestros connacionales bolivianos aquí en España, en Madrid. Y bueno, ¿qué ocurre, ¿no? Institucionalmente? ¿Cómo se percibe el tema del racismo, por ejemplo? Inicialmente quisiera mencionarles que en Bolivia existe una estructura normativa sobre la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Históricamente, la gran mayoría de nuestra población ha sido sometida efectivamente a una situación de racismo muy acentuado hasta el año 52, cuando ocurrió la Revolución Nacional. Un poco se amortiguó la situación social, pero se reaviva a los años 70, los años 80, los años 90. Son años en los cuales nuestro país y la gran población de Bolivia vive una situación de vulneración de muchos derechos. A pesar de que Bolivia ya era suscriptora de tratados y convenios internacionales de defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. A pesar de ello, nuestros hermanos en Bolivia eran sujetos de exclusión, de todo tipo de restricciones y limitaciones. A inicios de este siglo XXI es que se empieza a debatir el tema como consecuencia de una asamblea constituyente. Se aprueba una nueva constitución política del Estado y ahí se introducen varios derechos fundamentales, y sobre todo el derecho a la dignidad de las personas, y como consecuencia de ello se van dictando normas de lucha contra el racismo. El año 2010, por primera vez en Bolivia, se promulga una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. A partir de entonces se empiezan a diseñar políticas en Bolivia sobre lo que son acciones de prevención y acciones de sanción. ¿Sí? Acciones de prevención que tienen que ver con la actuación de toda la estructura estatal, gobierno nacional, gobierno departamental, municipios. Están incluidos los medios de comunicación, haciendo campañas referentes a la concientización y la información respecto a la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.
En esa ley que les menciono de 2010 se establecen principios fundamentalmente que son directrices de cómo vamos a enfocar este tema del racismo en Bolivia. Hay principios de interculturalidad. Uno de los principios fundamentales en Bolivia es ese, interculturalidad, es decir, la interrelación entre culturas. ¿Sí? Ustedes saben que en nuestro país hay varias naciones dentro del propio Estado boliviano, aymaras, quechuas, guaraníes, son 36 nacionalidades, y lo que se busca es que esas 36 nacionalidades vivan en armonía, interactuando entre sí, cambiando experiencias, conocimientos, saberes. De eso trata la interculturalidad. Ese es uno de los primeros principios. Está también el principio de la igualdad, por supuesto, que es un principio universal, ¿no? Todas las personas son iguales ante la ley. A partir de ello no debe haber ninguna forma de restricción por ningún motivo, sea por razón, por raza, por ideología, por religión, por situación económica, social. De eso trata la igualdad de todos ante la ley. Pero también hay algunas definiciones muy importantes dentro de nuestra legislación. Se define, por ejemplo, lo que es la discriminación, se define lo que es el racismo, se define lo que es la raza, para entender por qué ocurren ciertas conductas de unas personas contra otras. ¿Por qué hay una exclusión respecto a algunas personas de derechos que tienen esas personas? Se los excluye, se los limita, se los restringe. Entonces ahí aparece la idea del otro. Como el otro es diferente, no puede gozar de estos derechos que yo tengo, ¿verdad? De eso trata el racismo y la discriminación. Como él no es de acá, entonces no tiene por qué gozar de este derecho. Entonces los excluyo, los restringo, los limito. De eso trata estos conceptos de raza, racismo y discriminación que están en nuestra legislación. Ahora bien, pero no solamente es esa normativa que rige en Bolivia sobre el tema del racismo, sino también normas internacionales. Tenemos la propia Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48, 1948, que es un decálogo de derechos que tienen todas las personas en el mundo. Nosotros asumimos ese gran paraguas también para estructurar nuestra propia normativa. Para poder llevar adelante políticas de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, nuestras leyes establecen la creación de un Comité Nacional contra el Racismo. Este Comité Nacional contra el Racismo es multisectorial, es decir, está conformada por varias entidades de todos los poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo, un ente autónomo. Ellos son los que se encargan de conformar ese comité y ellos son los que se encargan de elaborar un plan de acción de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces hay varias voces que se escuchan dentro de ese comité, se llega a un consenso y se establece una directriz. Por eso es que se ha logrado introducir en el Código Penal boliviano dos tipos penales nuevos del año 2010. Uno es el tipo penal de racismo, así está definido, el tipo penal se llama racismo, y el otro, discriminación. O sea, no solamente es la acción preventiva, es decir, informar, de concientizar, sino también quien incurre en este tipo de conductas es sancionado con privación de libertad. La pena más grave en el tema del racismo es 10 años de cárcel. Esa es la estructura normativa interna en Bolivia. Las leyes que dicta el propio Estado boliviano, pero también las que asume en el derecho internacional. Ahora bien, ¿qué pasa en la actividad cotidiana que desarrollan las misiones diplomáticas o las oficinas consulares de Bolivia en el mundo? ¿Cómo es que podemos nosotros
detectar que nuestra población sea víctima, por ejemplo, de discriminación o de racismo. La forma de detectar es el tipo de reclamo que recibimos. No es el tipo de reclamo que habitualmente, por ejemplo, podría escucharse en una comisaría de policía, ¿no?, donde hay una queja. Es otra forma de conocer la discriminación y el racismo. Yo les voy a explicar unos ejemplos de verdad. El primer ejemplo, y esto es recurrente, si bien no es reclamos así masivos, pero son recurrentes, presentes. Gran parte, sobre todo, ocurre esto en nuestros connacionales jóvenes. Gran parte de nuestros connacionales que están migrando ya tienen formación profesional, ¿no? Tienen un título profesional. En esas condiciones migran. Con todo el derecho, por supuesto. Sin embargo, en las instituciones del Estado receptor, no me voy a referir en concreto a ninguno, pero el Estado receptor es el país donde viven nuestros connacionales, cuando inician un trámite, por ejemplo, de homologación de esos títulos, ¿sí?, se establecen como unos filtros invisibles. Cumplen toda la normativa, los requisitos formales los cumplen, qué sé yo, son 6 requisitos formales, cumplen los 6. Como han cumplido los 6, se entiende que ese trámite debería concluir exitosamente con la homologación del título profesional. Pero no ocurre así. No ocurre así. Y es justamente el reclamo que vienen nuestros compatriotas al consulado y nos dicen: mire, se ha presentado esta situación. Yo cumplo todos los requisitos, tengo toda la documentación debidamente apostillada, así como me pide el protocolo de acá, de la entidad donde quiero homologar, pero me rechazan. Por ejemplo, cuestionan el contenido de los documentos apostillados. Ustedes saben que hay una convención internacional, la Convención de la Haya, sobre la apostilla. Y en esa convención establece que todo documento apostillado por cada Estado tiene la buena fe del Estado, es decir, el propio Estado garantiza que los documentos apostillados son efectivamente legales, idóneos. Sin embargo, en los casos que hemos visto, cuestionan el contenido de la apostilla. Cuestionan el contenido. Y particularmente hay dos profesiones en las cuales se repite con mayor frecuencia esta situación. Por ejemplo, nuestros profesionales en medicina. ¿Sí? Ellos son, yo diría, los principales afectados por esta situación. Es decir, es una forma de discriminación disfrazada. El hecho de que un documento esté apostillado por un Estado que ha suscrito la Convención de la Haya es suficiente acreditación para que otro país lo admita como tal, sin cuestionar. Pero no ocurre eso. En los casos en que han venido a hacernos conocer esa situación, les han explicado y no ocurre eso. Es más, hay grupos organizados de nuestros connacionales en esta ciudad y en otras ciudades, justamente de esta situación de rechazo de la apostilla. Entonces, ¿qué hemos hecho como consulado? ¿Qué ha hecho nuestra Cancillería? Se entendía que la apostilla era suficiente, pero hemos visto que algunos funcionarios, no todos, de instituciones del Estado receptor, no admiten la apostilla. Dicen, no, pero la firma que dice la apostilla no corresponde al que efectivamente firmó el documento. Claro, por supuesto, qué sé yo. Hay un documento de hace 15 años atrás, firmado por un funcionario que en ese entonces estaba desempeñando la función en una universidad, por ejemplo.
pero que al día de hoy que yo estoy haciendo el trámite de la apostilla, ese señor ya se jubiló. Es más, podría haber fallecido. Pero la autoridad de esa entidad está avalando que esa firma es perfectamente legal. ¿Verdad? De eso trata la apostilla justamente. Pero no, se cuestiona, ¿no? La persona que firma ese documento subyacente, que es el documento, digamos, inicial, es el que debe avalar que efectivamente se firma. ¿Cómo lo va a avalar? Tiene que ir ante el notario, pero para que ir ante el notario hay un procedimiento en la comisión del área, donde interviene un notario. No son las propias instituciones las que van generando su propio procedimiento de aval y legalización del documento. Entonces se ha optado por lo siguiente, con la finalidad fundamentalmente de apoyar y cooperar con nuestros connacionales y su trámite concluya exitosamente, avance y concluya con la homologación. Entonces estamos emitiendo un certificado consular. Es un documento como este, donde señalamos con claridad de cómo está estructurada nuestra apostilla. Nuestra apostilla es electrónica, ¿no? Hay un código de barras electrónico y un QR. Y ahí cualquier persona, cualquier funcionario de cualquier entidad puede constatar el contenido de la apostilla, qué documentos subyacentes están siendo legalizados. Y aquí lo certificamos que es así. Individualizamos inclusive cada trámite individualizamos. Esto ha permitido destrabar muchos trámites, ha permitido que muchos de nuestros connacionales puedan concluir su homologación y ya puedan estar ejerciendo la profesión que tienen. Este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, en el tema de los documentos legalizados. Uno de los propósitos de la legalización de documentos por oficinas consulares es justamente facilitar al residente boliviano en el extranjero que no necesite ir hasta Bolivia a apostillar documentos, sino que haya un acuerdo, un convenio entre Bolivia y el Estado receptor para que ese Estado receptor admita como válidos, al igual que una apostilla, los documentos legalizados. Se ha hecho una negociación que se acordó que documentos que tienen que ver con el registro civil de las personas, hablando de certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de nacionalidad, de libertad de Estado, todos los que tienen que ver con el registro civil de las personas, puedan ser legalizados por los consulados de Bolivia. Y estos admitidos, al igual que la apostilla, en cualquier otra institución del Estado. El propio Estado receptor, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, ha emitido este comunicado, donde señala que resulta que cuando un connacional nuestro lleva un documento legalizado a una ciudad muy lejana, digamos, de Madrid, hay una oficina del Estado receptor que no le admite y dice: no, eso no es suficiente, tiene que estar apostillado. Entonces, nuestros connacionales dicen: no, pero a mí me han dado este documento legalizado. Vuelve al consulado y dice: mire, el funcionario del Estado receptor me ha rechazado este documento, me dice que tiene que estar apostillado. Nosotros ahí le explicamos que, fruto de ese convenio que existe entre estados, las legalizaciones son plenamente válidas y están admitidas al igual que un documento apostillado para que continúe la gestión ciudadana. Nos basamos en este propio, esta ruta circular emitida por el Estado receptor, ¿no? Y en varios países, entre ellos Bolivia. Esto lo tenemos en la página web del consulado, pueden ustedes obtener
para que también puedan transmitir el conocimiento. Es otra práctica que también hemos aplicado para facilitar. Pero, ¿qué subyace dentro de ese rechazo? ¿Por qué nos rechazan los documentos que apreciamos en Bolivia? ¿O por qué nos rechazan los documentos que realizamos en las oficinas consulares acá en México? Todavía existe, porque se cumplen todas las formalidades, todos los requisitos de la norma del Estado de Derecho, se cumple, qué sé yo, ABC, se cumple ABC, pero igual rechaza. Todavía existe la idea, el criterio de discriminación. Yo por lo menos no creo que sea una política de Estado, ¿no? Pero sí una política individual de algunos funcionarios que rechazan, a pesar de que están conscientes de que está gestionando ese trámite, ha cumplido todos los requisitos, pero igualmente rechazan la admisión de determinados requisitos. Entonces, adicionalmente tenemos que hacer como consulado estas acciones, por ejemplo, de emitir una certificación sobre un apostillado, cosa que es innecesaria porque la propia Convención del Área dice que el apostillado es suficiente documento probatorio ante cualquier otro Estado. Pero bueno, tenemos que ver las formas de buenas prácticas para facilitar la gestión de nuestros connacionales. Un último ejemplo. Nosotros como parte de nuestra labor consular, de asistencia consular, hacemos visitas a centros penitenciarios, a centros de internamiento de extranjeros, a centros de acogida, y ahí encontramos algunas situaciones que también nos las comentan los nacionales. Por ejemplo, en alguna infracción de carácter administrativo en el que incurren nuestros connacionales, que normalmente tiene como consecuencia la aplicación de una multa. En la generalidad, cuando se trata de, yo hablo de bolivianos, puedo hablar de nacionalidades bolivianos, va más allá. ¿Sí? Disponen medidas precautorias para la detención preventiva, con misma infracción administrativa. En todos los casos ocurre eso, no. En algunos casos sí. Casualmente, allí están vinculados algunos de los connacionales. Y la norma de seguridad. El uso de ¿sí? Otra situación, la última, el último ejemplo que le doy. Conocemos el tema de expulsión, ¿verdad? El procedimiento es, bueno, ocurre que un connacional hubiera cometido algún delito grave o gravísimo, dependiendo, y el juez hubiera determinado la expulsión de connacional, ¿sí? O hubiera cometido una infracción administrativa muy grave y la autoridad el delegado del gobierno hubiera dispuesto también la expulsión. Ese tipo de trámites la policía española nos las comunica al consulado. Primero nos pide que confirmemos o verifiquemos la nacionalidad de la persona involucrada, si es boliviano. En la aplicación del derecho internacional nosotros verificamos si efectivamente es boliviano, no, sí es boliviano. Entonces nosotros tenemos información inmediata de si no es boliviano, así como ustedes nos piden información, también queremos saber si ese ciudadano boliviano tiene un abogado defensor, si se ha respetado el debido proceso, trámite que son así. El paso posterior del procedimiento es que la policía nos comunica ya directamente el día y hora de expulsión. Nos apunta un legajo.
En ese legajo está la primera resolución de expulsión. Vemos si fue recurrida o no. En algún caso sí fue recurrida. O se hubiera planteado el recurso jerárquico. ¿Sí? Pues verificamos todo eso. Y encontramos que en algunos casos todavía hay un plazo, que se dio, faltan días para que, en el primer caso del recurso un mes, 30 días, ¿no? El segundo recurso, el jerárquico, es de 2 meses, desde que se emite la resolución de expulsión. Resulta que faltan 4 o 5 días todavía, pero ya la policía fijó el día y hora para expulsarlo. Nosotros verificamos eso, en el momento del debido proceso, y rechazamos. No vamos a expedir esa autoridad hasta que se cumpla el último minuto de plazo que tenga nuestro nacional para plantear el recurso. Porque puede plantearlo. Es más allá del recurso jerárquico, que es el segundo recurso, quisiera plantear algunas medidas precautorias o recursos heroicos de última hora que pueden estar todavía tramitándose. Pues la policía tiene que avalarnos que no haya ninguna posibilidad de que se esté tramitando un recurso para que nosotros recién pidamos el salvoconducto. Esto precautelando, por supuesto, el derecho de nuestros connacionales. Hay otras situaciones donde nuestro connacional nos dice si están de acuerdo con que el quiere irse a Bolivia. Bueno, como ellos expresan su acuerdo, firman el salvoconducto, porque tienen que firmar el salvoconducto. Si no están de acuerdo, no lo firman. Pero eso no significa que no nos expulsen, porque la normativa del Estado receptor no trae. En esas situaciones también se persigue. ¿Sí? Cuando todavía hay algunos días de plazo para plantear algún recurso, y a pesar de ello ya están fijando el día y hora de ejecución. Entonces uno percibe por qué tanto apuro cuando normativamente tiene que cumplir su plazo. Se está vulnerando el debido proceso, pero sobre todo se está vulnerando el derecho de un connacional nuestro. Si es así, nosotros, así nos señala la policía, no expedimos el salvoconducto. En consecuencia, el connacional no puede ser abordado en una. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ha sido interesante, creo, la información y la percepción que tiene el consulado, ¿no?, sobre la discriminación tal vez administrativa que vemos en algunos ministerios. En este caso, el ejemplo creo que ha sido claro, el tema de la homologación de equipos y demás. Y la percepción también puede ser aquella que tienen los consulados, ¿no?, donde se cumplen los requisitos de la A a la Z, con todos los requisitos, pero no dan las visas y todo el tema, que es algo que todos conocemos y más, ¿no? Y la gran pregunta, ¿y por qué? Es alguna vez que hemos celebrado, cuando somos parte del foro de inmigración de España, fundamentalmente ahí está Duñao y otras entidades también, elevamos ese reclamo también a Ministerios de Exteriores, a quienes nos han explicado en su momento, bueno, justificando los porqués, los procedimientos y demás, pero aún así siempre nos queda la duda, ¿no? ¿Por qué? Si cumplimos con todo y demás. Entonces también se habla un poco de discriminación en ese sentido, de trato y la atención que también pasa a muchos connacionales en los consulados, ¿no? Muchas gracias, Rubén, un gusto y bueno, por compartir. Si tienen alguna pregunta, tal vez. Yo creo que la pregunta después o... Después al final, sí, así vamos avanzando un poquito. Voy a invitar a don Vladimir Rascuele, el presidente del Centro Viñahui, quien actualmente está trabajando en un programa de denuncia de delitos de odio, ¿verdad? Pero nos va a comentar un poquito también qué está haciendo la entidad de Viñahui, que trabaja ya 25 años en España. Y bueno, pues Vladimir. Bueno, primeramente agradecerte, Hugo, por la invitación. Saludos, estimado Rubén, estimado, conozco por supuesto a José Luis, que lo conocemos ya hace mucho tiempo, pues, y veo aquí a muchos dirigentes de las diferentes fraternidades y grupos que nos conocemos ya mucho tiempo también. Le damos algo fraterno, es un grupo muy cualificado, cada uno detrás de ustedes, pues que sí, hay 50, 70, 100, 200 o 1000 personas, así es que de verdad desde esa línea pues felicitarles. Y nada, nosotros desde Viñahui, como tú has dicho, pues ya vamos como 27 años ¿no?, trabajando. Y sobre todo tenemos un proyecto y también decirles que Viñahui forma parte del CEDRE.
Importantísimo saberlo. Y quizá allí también, ojalá algún rato cuando salga la convocatoria, que ACOBE se presente también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mire, el CEDRE es el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial. Y comentarles que allí, en ese que es un mandato de la Unión Europea según en la Directiva 2043, imagínense, siendo algo para trabajar la discriminación, solo está una organización de inmigrantes, una, y el Umiñaco. El resto todas son autóctonas. Entonces yo les pregunto, ¿y dónde están los negros? ¿En dónde están los marroquíes? ¿En dónde está el mundo árabe? ¿En dónde está el mundo asiático? Y no lo está. Entonces estamos luchando ahí para que incorporar, esperemos que llegue al Consejo de Ministros y lo firme, porque ya está aprobado por el Consejo, por el CEDRE, y es para que existan 2 entidades latinoamericanas, 2 africanas, 2 asiáticas y 2 de la diversidad. Es lo que hemos legislado, ¿no? Y hoy mismo el CEDRE también tiene el SABCEDRE, que es el Servicio de Atención a Víctimas de la Discriminación Racial. Y este servicio está en todas las autonomías y es para recoger la discriminación. Por ejemplo, antes de que exista el CEDRE, el SABCEDRE, el Servicio de Atención a Víctimas, se recogía 50, 60 denuncias al año. Después incrementaron un poquito el servicio y estaba en algunas autonomías y se llegó más o menos a recoger unas 300 al año. Y estos últimos años que ya estamos en todas las autonomías, este último año se han recogido alrededor de 1.800 denuncias de discriminación al año. Y luego ya veremos lo que no se denuncia. Entonces la importancia también de estar conscientes de qué es esta discriminación. Y luego ya entraremos a ver la famosa infradenuncia. Cuando nosotros decimos, pero es que este no es mi país. ¿Qué voy a hacer? Me toca callar. Es que mi jefe me trata como me trata, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a aguantar porque si no me despide. Entonces para que vayamos viendo que es una situación también muy complicada, pero al mismo tiempo, y allí en algunos de las reuniones que tenemos allí con las fraternidades hemos hablado de un tema que me preocupa, compañeros y compañeras, y ya me subo muchísimo. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Y a veces no hay suficiente confianza y no nos enteramos que nuestros hijos están viviendo situaciones de discriminación y en casos muy duros. Les comento, yo cuando me fui en el 2001, logré homologar mi título y me fui a Guadalajara a un colegio a dar clases. Y cuando llegando al colegio, me interesa lo que es la discriminación institucional, ¿no? Ya se dicen, perdone, hoy lunes no es día de atención a los padres de familia, tiene que venir otro día. Y yo, perdone, es que soy profesor. ¿Profesor? Ah, pase. Luego, era penoso, o sea, le daba un dolor horrible ver a una niñita cuando entraba al curso a tercero de la ESO, se sentaba primero o última. Es que no existía para el curso. Nadie le hacía ni caso. Una soledad enorme. Y luego cuando salía al recreo se sentaba en la esquina a comer su bocadillo. Y claro, después decimos, nuestros hijos no aprenden bien. Una de las causas para que vayan bien. Una de las grandes dificultades que puede tener. Por eso sí les pedía que en sus fraternidades estéis atentos, atentas a qué es lo que está pasando con nuestros niños. No es que nos rinden porque sean tontos, perdonen. Nos rinden porque a veces no está el ambiente adecuado. Porque se sienten discriminados. Y a veces el profesor termina diciendo, no es que tú para formación profesional, tú, si terminas de eso, está bien. Si no, quédate allí. Y eso, ¿cuántos de nuestros hijos les dicen? Y eso hay que estar registrado un montón. Entonces, para que vayamos un poco en esa línea pensando y reflexionando. Nosotros hicimos un estudio para que vean, hicimos focus group, es decir, reuniones de gente en donde hablábamos de discriminación durante 3 años. 3 años. Y después juntamos, hicimos estos grupos de 10 personitas aquí en Madrid, Murcia y Valencia. Después le dimos ese estudio, esas grabaciones, ese pasaje, le dimos a Cidalia. Y Cidalia nos dio sistematizando y hemos publicado un libro. Y qué doloroso ver cuando hay una discriminación a nivel laboral. ¿Cuántas veces no nos han pagado?
aduciendo que no tenemos papeles o diciendo que somos tontos. Y en el servicio doméstico, es que tú no sabes manejar, te voy a enseñar. Entonces, las situaciones que también tenemos que ir un poco siendo conscientes y concientizando a la gente, porque no está bien lo que está pasando. Eso a nivel laboral. Ya le digo, pero según los estudios que se han hecho también, sí saben que los migrantes percibimos hasta un 37% menos el salario que los autóctonos haciendo el mismo trabajo. Haciendo el mismo trabajo. Eso es discriminación. Y eso, miren, los compañeros asiáticos, la red asiática ha acuñado una frase muy bonita, me encanta. Lo llaman el robo de salarios. Así literal, tal cosa. Robo de salarios. No me estás pagando, me estás robando mi salario. Entonces, y luego han cogido la ROCOM, que es la red de organizaciones de Centroamérica, Estados Unidos, ellos también le han cogido la misma frase y están en esa línea. De decir, oye, nos están robando los salarios. Entonces ahí está a nivel laboral cómo nos discriminan. ¿Qué digamos de la homologación de títulos, lo que estaba hablando el señor cónsul? No nos quieren homologar. Y yo les pregunté, cuando fue tiempo de pandemia, todos los servidores en sanidad, todos tuvieron los papeles. Les dieron y les regularizaron y les dieron los papeles para que vayan a trabajar. De celadores, de enfermeros, de médicos. Ay, no valía que tú apenas llegaste. No. Les dieron los papeles. Terminó la pandemia y se los quitaron. ¿Qué es eso? Discriminación. Entonces esas situaciones así y tenemos que denunciarlas, y en el foro que está diciendo que somos allí vocales, lo hemos dicho, y nadie, ¿te acuerdas? No sé si hubo, estaba acudida Mariluz también, cuando dijimos que el foro reconozca el trabajo vital de los migrantes, vital, ¿verdad? ¿Qué pasaba si no mandaban los compañeros que estaban en Murcia, en Valencia, trabajando en el campo, la verdura, la fruta acá? ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes, de sus fraternidades, son portes? Transportan la comida, transportan la tecnología. ¿Y si no iban? Vean lo vitales que somos. ¿Y cuántas mujeres se encerraron trabajando en el servicio doméstico? 2, 3 meses. Entonces, eso también tenemos que un poco ir trabajando en esa línea, ¿no? Luego, otra de las discriminaciones, la discriminación, lo que tú planteabas, ¿no? La discriminación o el racismo institucional. O sea, a nivel de las instituciones, ¿cuántas veces por suerte aquí está la policía local que ha hecho un buen trabajo a través del servicio, pero siempre les hemos recomendado, ¿no? ¿Por qué no nos ayudan a abrir las puertas con la Policía Nacional? Porque la Policía Nacional hoy ya tiene un servicio, pero la Policía Nacional tiene tela. Yo he ido a dar clases a los oficiales allí, pues, y ellos no quieren ni saber ni oír. Una compañera tiene una hija que estuvo haciendo el curso de policía y dices que les adoctrinan para dar duro a esto. Los migrantes que somos los grandes mentirosos. Verá, y con eso quiero también aquí hacer un paréntesis. No todo el mundo es malo. Hay gente mala, y asimismo aquí hay gente muy buena, no buena, lo más, buenísima. Y eso también tenemos que reconocer. ¿Ya? Es verdad que esta gente que actúa, esperemos que con el tiempo, que actúa mal, esperemos que con el tiempo sean menos y los buenos sean más. Y es lo que soñamos y queremos. Entonces tenemos el racismo institucional. Luego también en los medios de comunicación. ¿Han visto en las redes sociales? Lo de la gana. Es que esto solo viene cuando están a pedir comida. Y han visto cómo se organizó la comunidad hindú, la comunidad marroquí, la comunidad latinoamericana, llevando, ayudando, trabajando. Pero siempre nos sacan lo malo. Y ahí tenemos que nosotros, por favor, yo les decía ayer, ¿no?, que estuvimos allí en Córdoba, oye, démonos like a las cosas buenas. No compartamos ni veamos lo malo, lo que está engendrando el racismo. Compartamos lo bueno, lo positivo, que surja cada vez más lo positivo, ¿no? Luego a nivel sanitario también. Ayer estábamos ahí en el foro, ¿te acuerdas? En el foro de Córdoba, en donde médicos del mundo, por suerte, 8 casos nomás, que les llegó la factura, eran irregulares, se fueron a atender al hospital y les llegó la factura. Pero claro,
pero eran miles, ¿no? Que hubieran tenido 1500, algo así. De 1508, es poquito. Pero sin embargo, pues se asusta, ¿no? Imagínense, si usted no tuviese papeles y llega una factura de 800 o 1000 euros para atenderse, pues se asusta. Entonces, sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? Luego, una cosa interesante que salió en este estudio, el intrarracismo. ¿Qué es eso? El racismo entre nosotros. Cómo también somos duros entre nosotros. En nuestros países el racismo es duro. Nosotros a los indígenas, pues oye, los mestizos, perdona, tenemos una actitud pésima, mala. Y entre nosotros, ¿cómo nos aprovechamos de los que no tienen papeles? Entonces allí también tenemos que hacer una cuestión de trabajo, compañeros. Tú que eres un buen dirigente allí, tienes que permear esto. No solo es dar 3 saltos, por favor. Las danzas no solo tienen que estar para dar 3 saltos. Tenemos que trabajar para concientizar a nuestra gente, para que vaya saliendo adelante. Y ya para no pasarme mucho de decirles que hay una ley, la ley que salió recientemente, la ley de igualdad de trato. Hoy estamos luchando para que se nombre una autoridad independiente del gobierno y de los partidos políticos, para que luche contra el racismo. Y decir, por ejemplo, recientemente que salió la campaña contra el racismo del ministerio, no sé si ustedes la vieron, ese vídeo, que salía una jueza, primero una señora marroquí iba caminando ahí y dice, ¿y está? Algún delito haber cometido. Pasa un señor y dice, ¿y este negro? Que otra vez los migrantes aquí a la sanidad. Y de pronto entra la pareja, el médico, el negro, no era el negro, era el médico. Entra la pareja adentro al juzgado y era la jueza. Entonces, esa es una campaña muy bonita. Y el año anterior, ¿se acuerdan que salió la del alquiler de la vivienda? Que llegaba una pareja, un señor, una señora negra, vengo a ver el alquiler de la vivienda, ¿me puede alquilar? Y de pronto el señor sale, el señor español, dice, le ve a la pobre negra, dice, es que ya está alquilado. Le cierra la puerta, se da la vuelta y la mujer le dice, alquilado, pero es que es una negra. Entonces ven esas situaciones, ¿cuántas veces no nos han alquilado? Y eso tenemos que unirnos, y por eso estamos con Hugo, con la COBE, con las fraternidades, haciendo este trabajo. Tenemos que unirnos, compañeros, unámonos. No estemos discutiendo por tonterías. A veces discutimos quién es el grupo mejor. Nosotros entre las naciones, quién es la mejor. Oye, tanto por hacer, tanto por hacer. No nos enfrasquemos en tonterías. Y creo que una cuestión que nos enseñó muchísimo, la pandemia, ¿no? Miren cuánta gente que se fue. Se fue. Mira, estamos aquí. La vida nos ha dado otra oportunidad. Más bien, construyamos amistad, que nos veamos, tomemos un café, nos saludemos y sigamos siendo buenos amigos. Así es que sin nada más, pues nada, gracias. No, gracias a ti, Vladimir. La verdad, Vladimir es trabajo que viene haciendo Durmiñao, tiene 27 años y Vladimir es uno de los referentes de la comunidad andina en Madrid, en España, está presente en todos los foros y demás, y es bueno, y por eso es un gusto escucharte, es un gusto que también compartas esa vivencia de calle, esa vivencia la que la estás palpando todos estos años y demás, y es siempre un gusto también, y gracias por estar acá. José Luis Berrón, ¿no? Quien es la Comisaría de Seguridad del Ayuntamiento, que nos va a explicar también cuál es su enfoque desde la perspectiva de la administración en este caso. Bueno, pues listo. Bueno, pues agradeceros la invitación. Para nosotros es un honor. Yo en representación de mi comisaría, pues es un placer venir aquí a los barrios y tener contacto pues, con la ciudadanía activa, y en este caso también por lo que he escuchado, también soy representante, ¿no?, de colectivos, o estáis trabajando en primera línea en la intervención social o la representación de colectivos migrantes, ¿no? Bueno, pues enhorabuena también, y otra vez pues, me alegro de ver a Vladimir y a Rubén, ¿no? Pues bueno, pues esto parece un poco un chiste, ¿no? Que hace un policía, un maestro y un cónsul, ¿no? Parece, bueno, que puede salir mal, ¿no? Que puede salir mal, nada, ¿no? Así que bueno, pues a mí me toca hablar un poco del trabajo que hacemos, que es la persecución de los delitos de odio. Claro, en mi parte es, dijéramos, la parte más extrema de la discriminación, ¿no? Que cuando la discriminación se convierte en delito. Como bien ha hablado Rubén o ha hablado Vladimir, existe todo un espectro de discriminaciones que se pueden dar en todos los sitios y te puede saltar en cualquier momento.
Fíjate que yo a estas alturas me gustaría decir que no es porque haya un racismo premeditado, ¿no? Es decir, el tiempo vendrá, ¿eh? Porque pinta mal, ¿no? Parece que los tiempos corren en contra de la convivencia y de la interculturalidad, ¿no? Parece que no nos toleramos mucho, parece que estamos cada vez más hostilizados, ¿no? En vez de vivir en convivencia, parece que vivimos en hostilidad, ¿no? Desconfiamos del otro siempre, de su titulación, desconfiamos de todo, ¿no? Y nos podemos encontrar en cualquier caso, pero tonterías, ¿no? Pero tonterías son importantes. Imaginar, por ejemplo, esto se habla mucho de la discriminación indirecta y la discriminación directa. La indirecta, por ejemplo, ¿no? Que vayamos a lo mejor a un colegio y que haya un programa de gratuidad de libros, pero que te pidan un DNI. ¿No? Pues a lo mejor no tienes DNI, a lo mejor tienes otra cosa, o tienes un pasaporte y un empadronamiento. Claro, es ahí. Pero bueno, todo eso tiene fácil solución. El problema es cuando, como decía Vladimir también, nos encontramos en los trabajos que aguantamos mucho. Claro que los trabajos es un espacio que a mí, cuando me llega algo, suelen ser tratos degradantes, tratos humillantes, lesiones a la dignidad, porque se aguanta mucho y es curioso que parece que al ser adultos intentamos resolver el asunto y como no podemos, al final la cosa termina saliendo mal. Es decir, cuando vienen muchas personas a denunciar a nuestra comisaría, ya se han despedido, además es como un patrón. Se han despedido, no aguantaban más, se han despedido. Bueno, hay un camino muy amplio, no podemos salir perdiendo y despedirnos sin hacer cosas. Es cierto que en algunos casos se hizo y no se prestó atención por parte de los mandos intermedios, ¿no? Que hay en todos los centros de trabajo. Esto cada vez está más al día. Existe una constelación de leyes que me sería imposible poder comentarlas, ¿no? ¿Cuál es el marco que hay que nos puede defender tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la vida cotidiana en cuanto a delitos que podamos sufrir por unas cosas más graves o no? Y existen mecanismos que habría que conocer, ¿no? Y quizás a lo mejor debiéramos de contactar particularmente con sindicatos, también por supuesto con instituciones que están trabajando en el ámbito laboral desde el punto de vista de la mediación hay un conflicto y una mediación psicosocial que interviene antes de que se produzca lo que es el despido o el desenlace. Pero sí que es cierto que es un ámbito muy fastidiado. Es un ámbito que viene la gente con mucho dolor, con mucho daño, y es cierto que el ámbito laboral es extremo. Además es que es un ámbito donde cuando buscamos testigos suele haber mucha ley del silencio. No nos suele funcionar. Te pasan testigos, te pueden pasar 5 o 6 testigos y todos dicen que no vio nada. Para ser un sitio así tan pequeño y no ver nada, estamos sordos y ciegos para no haberlo visto, ¿no? Pero eso demuestra que es un ámbito sistémico muy complejo. Yo sí que creo que las entidades sí pueden trabajar ese diálogo que tiene que haber en las empresas. Uno de los objetivos tendría que ser esa sensibilidad en las plantillas. Se dan por hecho muchas cosas y hay cuestiones que son degradantes, ¿no? Decía Vladimir de los indígenas, pues es verdad, pues los pueblos primigenios, las personas que bajan a la ciudad, como dicen, yo escuchaba a un cuadrero que me decía que cuando bajan de la sierra, y decía, ¿qué es eso de bajar de la sierra, no? Y dice, se ponen un vaquero y una gorra y ya tratan mal al siguiente que baja. Quizás a lo mejor haya una parte de la condición humana en eso, ¿vale? Pero aquí también, por supuesto, en todos los sitios, no sé qué trabajamos mucho. ¿Qué es un delito de odio, no? Cuando nos preguntamos qué es eso, pues mirar, es cualquier infracción que sea delictiva, cualquier delito, es decir, algo grave, que puede ser pues una agresión, puede ser, como he dicho antes, una lesión a la dignidad, o incluso algunos delitos específicos que son de odio, que vienen en el Código Penal, que son los discursos de odio. Que son aquellos que fomentan la discriminación, la hostilidad o la violencia contra grupos y colectivos. Fijaros que ese trato humillante, cuando vemos los mensajes, que los hemos visto muy a menudo, o cuando vemos esos discursos de odio, pueden dirigidos a personas concretas, puede ser que tenga un negocio y que le pongan, que le pinten cosas en el negocio. Si eres judío te van a llamar judío, si eres latinoamericano te van a llamar panchito, en fin, lo hemos encontrado con pintadas en los bares, en los restaurantes comunitarios. Esos son mensajes de odio, esos son probablemente delitos que tienen que ver con una lesión a la dignidad y que es hacia esa persona, pero también son hacia el colectivo completo. A veces es contra las mujeres, por ejemplo. El día aquí hemos investigado asuntos que tienen que ver con cuestiones que se han hecho, por ejemplo, el mural de Ciudad Lineal, que lo destruyeron y tal. Bueno, pues aquello fue
un delito que al final fue sentenciado, un delito de odio con un trato humillante hacia las mujeres, ¿no? En general. Fijaos que la cuestión que tiene diferente a otros delitos es que se selecciona a la víctima. ¿Por qué? Por su nacionalidad, por su raza, por lo que sea. Lo de raza ya está cambiando, ¿no? Cada vez se acepta menos ese concepto, ¿no? De raza. Es más otro valor. De hecho, el racismo también ha cambiado. El racismo ha cambiado. Ya no es un racismo biologicista como pasaba a principios del siglo XX. Ya después de Auschwitz, ya nadie que sea racista sabe que es un caballo ganador ese, porque nadie se lo cree que seamos diferentes por nuestro fenotipo. Entonces se han inventado otra cosa en los años 70, que es el racismo cultural. Es decir, es imposible que dos culturas puedan convivir. Cada territorio, cada nación tiene su cultura y no podemos convivir. Bueno, pues eso es probablemente lo que haya que hacer desde los barrios y desde las entidades, desde la ciudadanía, probablemente más intercambio, más interculturalidad, más hablar de lo común, no esa cosa de hablar de lo mío, sino de lo común, ¿no? El ejemplo que ha puesto de la Dana, por ejemplo. El tema de la Dana, de la reconstrucción de esos barrios de Valencia, lo que ha servido para hacer algo en común. Es decir, ahí yo veía gente que eran Sikh, personas que eran africanas, que se veía que se iban cantando con el bongo, y todos al final, ¿qué es lo que hacían? Quitar barro. Eso les ha hecho conocerse más que si hiciéramos paellas, comidas o cosas particulares de cada uno, ¿no? Está muy bien, no voy a quitar yo la identidad o la identificación de cada persona con esa cosa, ¿no? que con su madre, ¿no? O con su cultura, con su cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de lo común es cuando sí que nos conocemos. Por eso los discursos de odio estamos muy acostumbrados a investigarlos. Cuando se mandan al centro de la convivencia. Ese centro de la convivencia, precisamente, se manda ahí porque es el centro de la opinión. Y si esa opinión va hacia la hostilidad, pues tiene la batalla ganada. ¿Qué es lo que pasaba en Inglaterra, en Southport, este verano? Con el tema del asesinato de aquellas niñas en la guardería, que decían que el asesinado era musulmán, que bueno, al final resulta que no era musulmán, que era un chaval galés, que había nacido en Gales y que era cristiano, me parece, o sea, incluso... pero claro, ya salió la gente de la calle, ya prendió fuego a todo Gran Bretaña. ¿Pero por qué se prende fuego tan fácilmente? Porque se está alimentando un discurso que nos está llevando al límite. Se están mandando mensajes muy malos sobre los otros. ¿Qué es lo que pasa en esa coexistencia? Pues que no es el sitio donde más haya intercambio. Hay un antropólogo que se llama Carlos Jiménez que lo explica muy bien. Hay tres situaciones: la convivencia, la coexistencia y la hostilidad. En la convivencia nunca va a pasar nada, es como prender fuego en una selva húmeda. Uno intenta prender fuego, pero ahí no sale nada. ¿Por qué? Porque nos conocemos, que yo conozco a Mohamed, porque conozco a Alexander, porque conozco a todos los que conviven conmigo, porque estamos en un sitio pequeño donde nos ayudamos. Tenemos conflictos y los solucionamos. Claro, los conflictos son muy importantes, porque ayudan a solucionarlo y eso hace que nos conozcamos y que nos equilibremos. No queremos nunca ganar al otro con demasiada facilidad, ¿no? Vamos a ceder, vamos a llegar a acuerdos, vamos a escucharnos, ¿no? Fijaos que yo tengo un caso ahora que me ha llegado de una mujer venezolana por racismo y le vamos a dar una oportunidad a la mediación, si no la condena por la vía penal. Pero es que eso es vecina. Es que eso no puede salir bien incluso por la denuncia, incluso aunque haya una sentencia favorable. Eso tiene mala pinta, ¿no? Es decir, la mediación es muy importante en cuanto a que nos conocemos. ¿Por qué se mandan esos mensajes a ese centro? Porque la consistencia no nos conocemos, estamos en el centro comercial. O estamos cada uno en lo suyo, ¿no? Pues esta gente con lo suyo, nosotros con lo nuestro. Y en cuanto construimos un otro, mal. Como aquí haya otros y otras, mal asunto. O aquí somos todos nosotros, eso lo ha dicho muy bien Vladimir, y me alegro de coincidir en estas cosas porque son claves, son fundamentales. O el trabajo no vamos a poner en policía, ni jueces, ni fiscales, porque no funciona. ¿Cuándo identificar un delito de odio? Cuando este delito he sido elegida por esa cosa y hay una serie de indicadores que lo van a visibilizar más todavía, ¿no? Las expresiones en el momento de los hechos, la percepción de la víctima. Nosotros, por ejemplo, es cierto que las comisarías en general creo que tienen un problema también sistémico, es decir, no podemos coger todas las denuncias del mundo y tener una lista de espera como ustedes aquí ahora mismo. Y claro, le di a cada uno 5 minutos. Imagínense un médico que nos diera 2 minutos o 5 minutos cada uno. Pues no sería un buen médico, ¿no? Esto pasa igual.
yo si tuviese que denunciar un delito de odio, iría a un centro especializado, no iría a centro especializado. En nuestro caso, pues perfecto. En nuestro caso nos tiramos un buque salvo, nos tiramos una hora y media. Parecemos un juzgado de instrucción que estamos tomando declaración porque preguntamos, repreguntamos, nos tomamos los tiempos, salen cosas muy feas, porque cuando te lo tomas en serio y haces una toma de declaración y preguntas, pues genera recuerdo, y cuando genera recuerdo genera dolor. Por eso es muy importante, por ejemplo, el venir acompañada siempre o de un familiar, o mejor todavía, de un familiar y de un profesional. En este caso, las entidades. Vosotras que trabajáis en entidades, si tenéis equipos, abogadas, si tenéis trabajadoras sociales, si tenéis esta gente, estos perfiles profesionales, es muy importante que acompañen. No solamente a la denuncia, sino en el proceso. Porque no hay cosa más extraña que estudiar en la UNED o tener un juicio. Porque es que al final dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya he denunciado, ¿y ahora qué pasa? Claro, ¿ahora qué pasa? Pues es muy bueno tener ese acompañamiento, ¿no? Entonces, es muy importante ahí el papel que tienen las entidades de acompañamiento. Y cuando estamos allí, en nuestra unidad, pues miramos el tiempo que haga falta, paramos. Hacemos preguntas y preguntas, incluso pues asesoramos y orientamos a la víctima. Es muy importante, por ejemplo, que vengan ustedes siempre con partes facultativas, pero no solamente de lesiones físicas, sino psicológicas. Es decir, hay personas que viene una mujer, una mujer también hispanoamericana, latinoamericana, como ustedes lo vean, y esta mujer era una encargada de un restaurante prestigioso. Pues llevaba acumulado 2 años de maltrato de un cliente, de maltrato racista y misógino, se complementaban las dos cosas. Esta mujer perdía el pelo. Esta mujer cuando llegó con la alopecia. Eso son cuestiones que el juzgado tiene que saber, porque son daños también, no solamente es un brazo roto. Es que a veces nos vienen personas que han perdido 20 kilos, porque no comen, o que se medican y toman diazepam para dormir, pero usted no medica, porque claro, no, es que lo tenía por ahí, cuando tuve una lesión, o me la daba mi abuela, o me la daba mi madre, se está tomando el diazepam. Pues todas esas cosas hay que contar, nosotros lo recogemos en el atestado. A veces tenemos que parar, porque a veces se te da la lágrima, ¿no? Porque no son tratos, cuando son lesiones a la dignidad por trato humillante por motivo racista, siempre hay llanto. Y siempre hay una cosa que a mí me desazona mucho, ¿no? Que cuando se produce esa reflexión en la toma de declaración, a veces paran y dicen, ¿pero yo de dónde soy? Porque claro, siempre es lo típico, vete a tu país, vete a tu jungla, vete a tu selva, vete... Pero ¿cómo que me voy yo? Y empieza la persona a hablar, eso siempre ocurre, empiezan a hablar en alto, pero ¿cómo que me vaya? ¿Pero yo de dónde soy? Pues si yo aquí 20 años, ¿no? Lo que decís vosotros, ¿no? Que ya 20 años, ¿no? Llevo 20 años aquí, ¿de dónde soy? Claro, llega un momento de crisis existencial que dices tú, qué dolor, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Importante también, me lo he apuntado por aquí algunas cuestiones, la ropa, los tatuajes, las expresiones en el momento del hecho. Hay expresiones que hay que recoger, por eso es muy importante los testigos. Cuando tengáis una situación, y os digo que las más frecuentes es lo que he dicho antes, agresiones por una motivación racista, tratos humillantes, que pueden ser también incluso insultos. La Fiscalía del Código de Hoy dice que cuando los insultos son públicos y son hirientes y son racistas, ojo, no está despenalizado. Oye, que los insultos, efectivamente, el insulto común está despenalizado, pero no todo vale. Los testigos directos e indirectos, importante. Eso es importante porque van a decir, efectivamente, es que cuando la pegó dijo esto. La testificar es muy importante. Otro indicador muy importante, la gratuidad, le da mucho valor. Dice, ¿usted por qué le agredió? Es que no lo sé, es que me agredió de repente. Claro, que seleccionó porque no es de su gusto. Claro, esa es la cuestión, ¿no? El lugar del hecho, la fecha del hecho. ¿Vale? Un último dato nosotros tenemos una mesa técnica y devolvemos datos de nuestras investigaciones. Este año van todos subiendo. La gran subida fue del año 2022 al 2023. Se disparó un 140% los delitos investigados. Este año se ha disparado también la parte penal. Hemos hecho 65 atestados por delitos de odio y el 46% de los delitos de racismo, porque nosotros nos dividimos en grandes colectivos, LGTBI, personas sin hogar, o dijéramos colectivos en situación de exclusión, religiones,
y también tenemos racismo, en esa también discapacidad. Pues el 46% de las denuncias de racismo fueron personas latinoamericanas y panamericanas. Y sigue siendo el colectivo que parece ser que sí que está recibiendo más denuncias, pero también es el que yo creo que es el más empoderado, porque sí que está denunciando. Es cierto, como dice Vladimir y Rubén también comentaba, yo saco mis conclusiones de escucharles, ¿no? Mi opinión, que es una opinión mía, se queda conmigo, es que ninguna persona migrante le gusta estar en papeles de los juicios, aunque sea como víctima. No les gusta estar en papeles, no les gusta meterse en juicios. Están a otra cosa más pragmática. Además, no les gusta que aparezca su nombre ni para bien ni para mal. Para mal, por supuesto que no, pero para bien, yo percibo que no quieren, no es su prioridad, a no ser que la cosa se haya ido ya de madre. Sí es cierto que noto más empoderamiento, igual que el colectivo LGTBI está muy empoderado, también lo noto en los colectivos migrantes. Poco a poco se va venciendo esa resistencia. La denuncia tiene que ser inmediata, es otra de las cuestiones que afectan mucho a nuestra denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores lo que rápidamente hacemos son las primeras diligencias, que son las inspecciones oculares cuando son pintadas. Fijaros que a veces las pintadas que hacen en las casas de las personas, en los restaurantes, son tan odiosas que las propias gentes del barrio las borran. Si las borran, a mí se me va ya parte de ese trabajo de la singularidad de las letras, ver lo que han dejado, lo que no han dejado. Pero luego también las cámaras, hay cámaras de seguridad en Madrid repartidas, no en todos los barrios, están siempre los barrios turísticos y del centro de Madrid, los barrios de la periferia no, nos ha tocado no tener cámaras, no sé si a lo mejor también, pero en cuanto a la investigación de delitos, a veces las cámaras dan información muy buena, porque ves el hecho y lo ve su señoría, lo que trasladamos por eso. Por eso es muy importante que la denuncia se produzca lo antes posible. Hay que animar a las personas a denunciar, y sé que es difícil, ¿eh? Yo estoy en su viejo y yo lo entiendo, porque no es fácil. De hecho, nosotros sí que es cierto que valoramos eso mucho. Insisto que nosotros cuando vienen a denunciar no decimos, no nos dicen burro volando, o nos dicen, no, vamos a preguntar, vamos a estar mucho tiempo, vamos a estar un tiempo tranquilo. Nosotros somos tiempos rápidos, que son las primeras diligencias de investigación, y los tiempos lentos, que son la víctima. Yo invito a la gente a animar. Nosotros no hemos abierto ningún expediente de expulsión, de momento no es una cosa que nos completa, pero es que creo que si la buscamos en internet hay una recomendación del Defensor del Pueblo que dice que se omita eso y está enviada a todas las comisarías. O sea que no debe de ser así, ¿no? De hecho, a su señoría no le importa la situación administrativa que tenga la persona, sino lo que ha sufrido como víctima. Y ese acompañamiento y esa adaptación. Nosotros decimos una cosa siempre, intentamos adaptar el proceso a la víctima y no la víctima al proceso, que es lo que nos ocurre muchas veces, nos sentimos en un proceso kafkiano, ¿no? Parece que todo es... Lo hacemos al revés. Si la persona es muda, si la persona es sorda, si la persona es ciega, si tenemos diligencias en braille, tenemos intérpretes, mediadores, es decir, tenemos un elenco de servicios que hacen que las víctimas puedan ser escuchadas y entendidas. Eso es muy importante también, el que vaya acompañada de una persona. Hay personas que tienen una situación tan dura, que han subido tan dura lo que han subido, que no son capaces de hablar si no les ayuda o va alguien con ellos, ¿no? Tenemos diligencias en lectura fácil para que la gente cuando se lleva a papel vea todo sencillo, ¿no? Es cierto que nosotros, bueno, por la suerte que tenemos, compartimos un idioma y bueno, pues eso es una ventaja. Me imagino que hemos tenido tiempo, ¿no? No. Claro. Bueno, pues es eso, ¿no? El acompañamiento, la asesoría, ir a un servicio especializado. A veces nos hemos encontrado que también existen otras vías, no solamente la comisaría especializada, que está muy bien, sino ir o al juzgado, a la oficina de registro y hacer como él. Yo no lo aconsejo mucho. No, a mí nos han llegado incluso a una entidad a nosotros, la Unión Romaní de Madrid, por ejemplo, y nos ha venido con una denuncia ya hecha de las entidades, ¿no? Yo lo único que he hecho ha sido tramitar, en vez de la toma de declaración y tomar de declaración, pone, se persona fulanito de tal y hace entrega de escrito de denuncia que se aporta en las presentes. Y yo cojo esto y la aporto. Directamente después va a leer la denuncia hecha por la entidad. Lo único que sí que hago es como persona especializada en delitos de odio, voy a mirar en las redes sociales, voy a ver que ha habido respuesta, voy a sacar alguna otra cosa más para hacerlo un poquito mejor, ¿no? Y ya lo tramitamos. Y esa cuestión sí que es interesante. En cuanto a los delitos, los discursos de odio,
nos interesa mucho los discursos de odio. Incluso los hechos, los incidentes críticos que ocurren en los barrios, nos interesan más allá incluso de que sea delito. No, nosotros le llamamos hechos. Nos llega un hecho, un suceso, y ese suceso luego ya lo analizamos y lo vamos a dividir si es un delito, si es una mediación o es una infracción administrativa. Como dice Vladimir, esperamos que la ley avance para que esa autoridad, incluso por lo que tiene un cuadro sancionador también, los jueces, o sea, no podemos judicializar todo en la vida. Hay actitudes racistas que no son delitos, porque los delitos tienen que tener unos principios que si no se cumplen no se llevan a trámite, no van a prosperar, pero hay conductas que son infracciones administrativas que como tiene el colectivo LGTBI, en caso de racismo se pueden se pueden denunciar por un insulto racista leve, que no llegue a ser algo que te afecta a la dignidad, pero que, oye, yo no te voy a aguantar que me llamen de cualquier manera, ni que si negro, asqueroso o gitano, o que me llamen lo que sea, no tengo por qué aguantarlo, pues cojo y lo denuncio, viene un policía, hay un testigo, pues le pone una denunciación. Claro, esto sería muy interesante, los fiscales y los jueces están muy a favor de que esto ocurra, porque van a dejar de desjudicializar muchas cosas, que esto es como muchas veces cazar moscas a cañonazos, y va a facilitar esa posibilidad de que muchas cosas que no se denuncian porque no vayan a ningún sitio, que es lo que muchas veces pensamos, pues sí que vayan, ¿no? Entonces sí que es interesante que esa ley se desarrolle y que tenga estas vías, además de que esas autoridades, esa autoridad independiente va a tener unas tareas muy importantes, muy interesantes. Y yo no sé, pues estoy a sus preguntas y ya estaría, ¿no? Más o menos. La verdad, José Luis, muchísimas gracias. Creo que hemos sido y somos flexibles con el tiempo porque son temas tan importantes que nos interesa y por nosotros encantadísimos que pudiéramos quedarnos horas y horas escuchando a Vladimir, al señor cónsul, y ponencia y demás. Pero bueno, son temas en que estamos un poquito trabajando en ese tema y creo que es un tema de interés general, ¿no? Reconocemos también y felicitamos el gran trabajo, la gran labor y el gran trabajo que está haciendo la policía. A ver, tampoco somos santos, ¿no? Y creo que también España es un país, somos muy garantistas, reconocemos comunales, donde a diferencia de muchos países de Europa, garantizan mucho los derechos y demás, y es un país donde nos hemos sentido acogidos y nos sentimos en casa. Y nosotros hemos llegado y nos vamos a quedarnos, este es nuestro primer hogar, o ya para algunos es nuestro primer hogar. Y reconocemos también que, bueno, pues no solamente hay que socializar a un extremo, sino también trabajar con el otro extremo. Que es la idea de compartir este tipo de espacios que más, yo creo que aprovechamos la explicación del procedimiento, las funciones que están haciendo y demás, y desde ya agradecimos y bueno, por tu presencia y un aplauso. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a tener las palabras de don Ramiro Argandoña. Ramiro es el encargado de la Fundación Viene trabajando en proyectos de derechos humanos, igualdad de trato, discriminación, ¿no? Hace un par de años ya, y Ramiro es el encargado justamente de uno de los proyectos. Nos va a contar un poquito qué se está haciendo en el tema de prejuicios, estereotipos y desmontados del muro, ¿no? También un tema interesante hoy por hoy porque han salido las redes, ¿no? Hoy por hoy tenemos las redes, el Facebook y demás, donde no todo lo que sale es cierto, no todo lo que sale, algunas cosas también nos confunden, nos discriminan, nos discriminan y demás, entonces un poquito nos va a contar más o menos qué se está haciendo desde ese espacio potencial. David. Gracias, Hugo. Bueno, nosotros en la COBE tenemos este año 2 proyectos de sensibilización, los 2 van más o menos por la misma línea, y es detectar bulos, noticias falsas que se crean en torno a las personas migrantes. Pero también este año tenemos la particularidad de que vamos muy a la base. ¿Cuál es la base de lo que luego se puede convertir en un discurso de odio? Y es importante que todo el mundo lo sepamos. Los prejuicios y los estereotipos que ya tenemos marcados. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estamos pasando por un parque en cualquiera de nuestros barrios y vemos un grupo de gitanos y nos hacemos a un lado para pasar por otro lado, ¿por qué es? Y nosotros lo hacemos. Porque hemos copiado un prejuicio al llegar aquí de que la gente del colectivo gitano es problemática o es peligrosa, cuando no tiene por qué ser así. ¿No?
un ejemplo claro de cómo las noticias las noticias falsas, los creadores de bulos, los que crean bulos, saben muy bien lo que hacen. No es que no crean un bulo o una noticia falsa por si acaso, a ver si cuela, a ver quién se lo cree. No. Saben muy bien lo que hacen, saben a quién atacan y por qué lo atacan, para qué lo atacan. ¿Sí? A mediados de este año, a mediados de junio, en este barrio, en Usera, sucedió un lamentable hecho, me apareció una persona ahorcada por la ventana de un edificio. ¿Sí? Vale. En las redes sociales empezó a circular la noticia de esto, diciendo que era un ajuste de cuentas entre bandas latinas. No saben, nosotros hemos hecho seguimiento de esa noticia, la cantidad de personas latinas, vecinas de Usera, que compartían esa noticia como cierta. ¿Cuál era la verdad? Un suicidio. No había ningún ajuste de cuentas. ¿Sí? Pero el daño ya estaba hecho. ¿No? Un hecho lamentable, una noticia real que sucede, se manipula, se tergiversa para que nos la creamos, y como los que somos también latinos, ya llevamos muchos años aquí, a estos que han venido, es que estos jóvenes, que por qué no se van a... repetimos los mismos estereotipos y los mismos prejuicios que hemos oído durante todos estos años que vivimos aquí. Los hacemos parte de nosotros y los volvemos a difundir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contribuyendo a desinformar, no a informar, por un lado. Y estamos contribuyendo a crear un discurso de odio hacia un colectivo directamente, sin darnos cuenta. Tenemos que ser muy conscientes que las redes sociales son un medio de comunicación masivo. Cuando una noticia sale en el telediario, en nuestras televisiones, en cualquier canal, esa misma noticia, para cuando ha salido en la tele, ha dado 5 vueltas al mundo por redes sociales. ¿Sí? Para que nos demos cuenta del impacto que tiene en las redes. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, nuestros estereotipos, los que traemos desde nuestro país de origen y los que aprendemos aquí, ¿vale? Los prejuicios y estereotipos que tenemos, y además de que hay un hábito tan simple que no somos capaces de hacer, pero las personas que son de aquí y los que venimos de fuera, y es verificar las fuentes. Vemos cualquier noticia en Facebook o en Instagram y la damos por válida simplemente porque un amigo o una persona conocida la ha compartido. ¿Sí? No tenemos el hábito de entrar, verificar la fuente, verificar de dónde viene, quién la ha escrito, quién más dice eso. No lo hacemos. ¿Sí? Hay un montón de noticias y salen noticias. Yo hace un par de años veía cómo había gente que estaba manifestándose en contra de que los campos deportivos de la zona de Usera se sigan siendo utilizados por personas migrantes y que se cierren y que se pague un acceso y que tal. ¿Por qué? Porque los vecinos bolivianos, entre ellos, la mayoría, solo lo utilizan para beber. ¿Sí? Habrá grupos que lo hacen, que eso lo sabemos todos. ¿Sí? Pero no todo el mundo lo usa así. Entonces se generaliza. Y el problema es que había mucha gente en redes sociales que decía, sí, es que estos son iguales, es que todos estos son así. Yo me voy, recupero un poco las palabras de Vladimir cuando decimos nosotros mismos discriminamos. En esta oficina lo vemos. Cuando viene, para los que no son de Bolivia, también, la gente del occidente son los collas y la gente del oriente son los cambas. Es que los cambas son siempre así, es que los collas son siempre así. No tiene por qué ser así. Entonces nos discriminamos a otras personas, en las redes sociales volvemos a cometer el mismo y nos convertimos en parte del problema, que luego nos afecta directamente. ¿Sí? Entonces,
Lo que intentamos hacer en ACOBE, y eso es lo que estamos haciendo, lo hemos hecho ya en varios centros educativos, en otras poblaciones, hemos salido también fuera de la Comunidad de Madrid a hacer charlas y talleres, especialmente con la gente joven, y hay que tener mucho cuidado, porque las personas que crean vamos a decir, los entes que crean bulos y noticias falsas, también tienen un objetivo, tienen la vista muy puesta en un colectivo o en un grupo de edad muy joven. Porque nuestros jóvenes, vamos a decir desde los 14 hasta los 25, 26, son muy vulnerables y son muy manipulables frente a los bulos y las noticias falsas. Son los que más los comparten. ¿Sí? Hablamos de Facebook, que eso a lo mejor es para las personas más mayores, pero también está Instagram, también está WhatsApp, también está TikTok, también está en YouTube y en todas las redes sociales. ¿Sí? Entonces, si nosotros, como parte de asociaciones culturales, como parte de entidades sociales, como parte, hacemos un trabajo de concientización en nuestros grupos, de, oye, no compartas esto porque no sabes si es verdad, simplemente por ahí, ¿no? Y trabajamos eso, estamos ayudando a crear conciencia, porque luego va en nuestra cuenta, ¿sí? Es simplemente sentido común, pensamiento crítico, no nos creamos todo lo que aparece. Y si hay una noticia que por alguna casualidad, porque los titulares de las noticias falsas son así, son muy llamativos, ¿sí? Si por alguna casualidad hay una noticia que nos llama la atención, preocuparnos de verificar de dónde viene, quién la ha escrito, ¿vale? Porque hay medios que están, no porque tengan una página web que diga el periódico no sé qué, significa que es un medio acreditado, un medio que dice la verdad. Sí, hay muchas páginas que mienten, ¿vale? Y que mienten consecutivamente, atacando, por ejemplo, al colectivo migrante, pero no solo al colectivo migrante. Hay muchas noticias falsas que atacan a niños. ¿A qué niños? A los menores no acompañados, los menas. Un dato que tenéis que saber todos, que tenemos que saber todos, es que los menores no acompañados son cualquier menor que necesite la tutoría del Estado. No solamente migrantes. De hecho, los menores migrantes no acompañados son menos del 50% de los que tienen la administración de tutoría. Porque cualquier hijo de cualquier español, si su familia no se puede hacer cargo de ese menor, va a pasar a tutela de la administración. Entonces se convierte en mena. Y estamos hablando en todos los casos de niños y niñas menores de 18 años que no tienen una familia y que necesitan protección del Estado. Pero hay creadores de bulos que atacan constantemente a ese colectivo para hacernos creer que son delincuentes. Que los barrios donde están, por ejemplo en Hortaleza, lo único que hacen es delinquir, cuando no es verdad. ¿Sí? Esto es un bulo parecido al que seguramente hemos escuchado muchas veces, como que los migrantes vienen aquí a vivir de las pagas. No es verdad. Todo el mundo sabe que si no tienen papeles no tiene acceso a ninguna ayuda. Pero ninguna. ¿Sí? Eso lo sabemos. O que saturamos el sistema sanitario. Sabemos que no es verdad. De hecho, está demostrado que la población migrante es la que menos acude a la sanidad. Con investigaciones y con datos. ¿Sí? Pero así como eso lo sabemos porque lo hemos sufrido y lo hemos vivido, como cuando dicen que quitamos el trabajo, etc., y todo esto que ya sabemos, lo hemos sufrido, estos nuevos bulos contra menores no acompañados, contra colectivos que no veíamos en nuestros países, por ejemplo, las personas que vienen de África, las personas que llegan en patera, las personas que vienen de otros continentes, los repetimos porque no las conocemos. Y ahí está el kit de la cuestión, como se dice. Yo no puedo generalizar a todo un colectivo si no lo conozco. Que hagamos nuestras reuniones por colectivos bolivianos y no sé qué, nos reunamos para bailar, para hacer deporte, todo eso está muy bien. También, y ahí recojo unas palabras también de Vladimir y de José Luis, también está bien conocer a los demás y no encerrarnos en nuestros núcleos.
conocer qué hacen otros colectivos, qué hacen otros grupos de personas, compartir, ¿sí? El ejemplo de la Dana era el perfecto. En una catástrofe todo el mundo se une, independientemente de dónde sea. Pero no hay que esperar a que suceda una catástrofe. Podemos conocernos entre otras personas de otros países y vamos a darnos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común que cosas que no sepamos. ¿Sí? No puedo buscar la vida de una persona o que ha llegado en patera si no sé por qué ha tenido que pasar para llegar hasta aquí. ¿Sí? No puedo unirme alegremente al discurso de que se vayan a su país porque están saturados, ¿no? No sabemos por lo que han pasado. Cuando lo sepamos podremos juzgar. Simplemente para terminar, y esto es también lo que compartimos en redes sociales, cuando compartimos algo en redes sociales, lo único que tenemos que pensar es que debemos compartir lo bueno, lo positivo, lo mejor que tenemos. Lo que ataca a unas personas no es algo bueno. ¿Sí? Entonces no compartamos noticias malas, noticias falsas, bulos, no compartamos odio, compartamos lo mejor. Ese es el mensaje que tiene ACOBE este año para todas las personas, y todo esto que os estoy contando, más cosas. Tenemos un podcast en el que ha participado, por ejemplo, José Luis, ha participado también Rumiñau y muchas otras entidades, donde trabajamos y os damos esa visión. Está en Spotify, está en YouTube, está en nuestra página web, los bulos que hemos ido desmontando todo este año, las campañas que hacemos. Os invito a que entréis, lo compartáis, porque eso sí son cosas que se pueden compartir y ayudarnos en esa lucha contra las noticias falsas, los bulos y todo aquel contenido que lo que busca es crear. Gracias, amigos. La verdad, cuando hablas de que Facebook es para mayorcitos, yo me preocupo, ¿no? De lo que más conozco, no, y creo que es cierto lo que dices, ¿no? El tema de los bulos, el tema de las redes sociales, creo que es una problemática muy actual que compartimos nosotros, que compartimos con nuestros hijos, nuestra familia y demás, ¿no? Creo que las noticias cada vez más de esta índole, cada vez están copando más este tipo de redes, ¿no? Y es algo que debemos trabajar y todo ello. Ha sido una noche interesante, donde creo que algunas cosas nos hemos quedado a poco, ¿no? Y hemos sido muy flexibles con el tiempo y agradecemos, la verdad, a todos nuestros ponentes. Y como hemos sido flexibles por el tiempo, vamos a ver la parte de las preguntas, ¿no? Creo que nos quedan, recibimos mucha información, pero también nos quedamos con muchas inquietudes, y tal vez podamos repetir este tipo de jornadas. Estamos con el señor Cónsul, también podamos hacer algo mucho más extensivo con toda la comunidad. Estamos con Vladimir también trabajando bastante, y como les digo, estar y contar con ustedes también es bien importante, es muy importante, porque no es una problemática de nosotros migrantes, es una problemática, creo, de la comunidad de Bogotá. No creo que alguna vez, como dijo algún político, ¿no? Ya no se habla de inmigrantes o de autóctonos, sino se habla de ciudadanos, y en este caso ciudadanos madrileños, que son todos los que vivimos en Madrid, independientemente del origen, de donde seamos, porque muchos puntos compartimos este espacio comunitario, ¿no? Entonces, simplemente tomar en cuenta de que vivimos un momento complicado también, un contexto político en España, como hablábamos hace un momento en la antesala, ¿no? En España, en Europa, hay un discurso un poco muy político, de una extrema derecha, todo el tema como tal, que lamentablemente está tocando y se está agarrando de un tema de la migración, y eso que nos afecta, y desde espacios como los foros, como los congresos, seminarios que vamos con Vladimir y otras entidades, también llevamos la palabra de la migración, de los migrantes, y decimos, señores, estamos aquí y estamos para aportar en este país, y estamos para trabajar por este país. Y es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos. Y creo que en conclusión hay muchísimo por trabajar, tanto con la población autóctona, con la población que vive acá, porque también hay que entenderlos. Hace 20 años, hace 20, 30 años, sacaron a sus hijos y al perrito al parque, y todos felices y contentos. Y hoy por hoy sacan al perrito, no pueden salir al parque. ¿Por qué? Porque en el parque a veces se está bebiendo, se está tomando, o sea, también se entiende que hay desde diferentes espacios. No todo es malo. También nosotros tenemos que trabajar. Se tiene que trabajar mucho con la población. Es por eso que años pasados nosotros trabajamos en los colegios, y demás, que ahora estamos trabajando también en algunos colegios, pero también hay que trabajar con este lado, con nosotros, ¿no?
Muchísimas gracias a todos. Un aplauso, por favor, para nuestros ponentes.